Hola estudiantes de quinto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. Eh, en esta ocasión vamos a empezar a abordar eh, los temas vinculados al trabajo práctico número 3, en el que vamos a desarrollar esta explicación. La vamos a realizar por partes, porque como ustedes van a poder ver, el trabajo práctico número 3 es bastante largo y por lo tanto requiere tiempo y bueno, no es mi intención generar videos explicativos muy largos. Entonces vamos a trabajar ahora la introducción al concepto de política, este, que, que ustedes van a abordar en este trabajo práctico. Les recuerdo también que en este trabajo práctico ustedes se van a encontrar que tienen que volver a responder nuestra ya conocida y eterna pregunta. Eh, Bien, en primer lugar, es importante aclarar que cuando uno define la palabra política, uno puede hacer una definición desde el punto de vista terminológico, o sea, el origen de la palabra, y desde el punto de vista conceptual. Eso es cuando uno hace una definición. Este, Desde el punto de vista conceptual, nosotros vamos a ver que en el idioma castellano existe una forma de clasificar las palabras. Nosotros sabemos que el idioma castellano tiene sinónimos, antónimos, parónimos, oxímoros. Todos nosotros ya sabemos qué es lo que significa cada una de estas cosas, pero también existe, y es muy poco utilizada esta clasificación, términos análogos. ¿Qué significa que un término sea análogo? Significa que es algo de lo que se puede predicar en parte igual y en parte diferente. O sea, lo que nos vamos a encontrar en un término análogo es que puede tener varias definiciones, las mismas definiciones pueden encajar en la palabra, pero ustedes van a ver que esas definiciones, a su vez, tienen una característica, y es que eh, todas tienen una raíz común y después tienen lo que se llama una diferencia específica. La raíz común es lo que se predica en parte igual en la definición, y la diferencia específica es lo que se predica en parte diferente. En ese sentido, nosotros vamos a ver que hay dos definiciones de políticas que nosotros vamos a utilizar. Y en este caso, ustedes van a ver que la raíz común de la definición la tienen en cursiva, y la diferencia específica la tienen subrayada. Las dos definiciones de política que nosotros vamos a utilizar es que para nosotros la política va a ser una relación humana en función de organizar la sociedad política llamada Estado, o una relación humana en función de alcanzar, consolidar y mantener poder. Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que cuando nosotros hablamos de política, la política va a estar pensada con dos objetivos. O organizo el Estado, organizo la sociedad política a la que llamo Estado, o en otro caso, lucho por el poder. Pero siempre es una relación humana. Esto concretamente, qué es lo que nos está queriendo decir? Que cuando yo hago política, me estoy relacionando con otros seres humanos. Ustedes recordarán, porque el año pasado, en cuarto año, estudiábamos al hombre como un ser sociable y veíamos la, la sociabilidad humana, cómo se expresaba. Bien, la política es una forma de expresar la sociabilidad humana. Así como el año pasado decíamos que el ser humano es un ser que necesita relacionarse con otros seres humanos y por eso es un ser sociable, la política es una forma de sociabilidad humana y es una forma de relacionarse con los otros seres humanos. Ahora, cuando yo me relaciono con los otros seres humanos, lo que me voy a encontrar es que me relaciono para organizar el Estado o me relaciono para luchar por el poder. Cuando me relaciono para organizar el Estado, lo que estoy pensando es de qué manera voy a organizar esta sociedad política llamada Estado y cómo lo voy a constituir.
Y en ese caso nos vamos a encontrar que el Estado tiene cuatro partes o cuatro elementos. El, son el gobierno, la administración, la sociedad y el espacio. Y cuando yo defino Estado, la definición de Estado que voy a dar es que el Estado es una unidad de orden y de fin. ¿Eso concretamente qué significa? Significa que el Estado está pensado para darnos orden, para establecer qué lugar debemos ocupar, y es una unidad de fin porque el Estado es el responsable de concretar el fin de la sociedad. El fin de la sociedad es el bien común. Por lo tanto, una sociedad para alcanzar su fin tiene que alcanzar el bien común. Para ello, tiene que tener los cuatro elementos. Por eso es un error cuando a veces se confunde y se utiliza como sinónimo la palabra Estado con la palabra gobierno. Estado y gobierno no es lo mismo. El gobierno es una parte del Estado. ¿Qué es el gobierno? Es el responsable de administrar el Estado, de llevar adelante el liderazgo del Estado. Por ese motivo, el gobierno tiene órganos de gobierno, a los cuales generalmente llamamos ejecutivo, legislativo y judicial. Después también el Estado tiene una administración y para eso tiene organismos de administración que es para llevar adelante la responsabilidad de velar por los recursos del Estado. ¿Mm? Y entonces ahí aparecen, por ejemplo, ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones generales, etc. La sociedad es el tercer elemento. La sociedad tiene organizaciones, que son esos agrupamientos que realizan los seres humanos, miembros de una sociedad, para fijarse un objetivo en el marco de un Estado. Y entonces ahí aparecen los clubes, las bibliotecas, las escuelas, las asociaciones civiles, las fundaciones, los sindicatos, las instituciones religiosas. Y por último, para que haya Estado tiene que haber un territorio y ese territorio tiene que estar ocupado por ese Estado. Y el territorio tiene lo que se llama ordenamiento territorial y en ese sentido, por ejemplo, en el caso argentino, el ordenamiento territorial nosotros lo dividimos en provincias y municipios. Eh, Cuando hablamos de la política como lucha por el poder, en este caso decimos que la lucha por el poder, siguiendo a diferentes autores, como por ejemplo los que ustedes van a tener mencionados en el apunte donde está desarrollado este tema, ¿m? El caso del escritor argentino Francisco Linares o el filósofo ruso Radomín Lúkic, ¿m? O el filósofo alemán Carl Schmitt, nosotros lo que nos vamos a encontrar es que en la lucha por el poder se dan lo que Linares llama política agonal o arquitectónica, o lo que Radomir Lukic llama faz ascendente o faz descendente. Eh, Cuando yo no tengo poder, según Francisco Linares, cuando yo no tengo poder y lucho por tenerlo, estoy ejerciendo política agonal. Cuando yo tengo poder y lucho por conservarlo, estoy ejerciendo política arquitectónica. Cuando esto lo analiza Radomín Lukic, Lukic lo que plantea es que la primera fase, cuando yo no tengo poder y lucho por tenerlo, se llama fase ascendente, y cuando yo tengo poder y lucho por conservarlo, se llama faz descendente. O sea, en realidad es lo mismo, solo que los autores lo analizan y le ponen nombres diferentes. Carl Schmitt, respecto de esto, introdujo un punto álgido y conflictivo dentro de la ciencia política, porque él parte del concepto que la lucha por el poder es el acto irracional de la distinción entre el amigo y el enemigo, entendiendo que en el enfrentamiento con el enemigo político, yo no tengo que tener ningún tipo de miramientos. Y acá es donde aparece, por ejemplo, el escritor Nicolás Maquiavelo, que en su libro El Príncipe, una de las cosas que nos plantea es que el príncipe, para conservar el poder, tiene que hacer todo lo que sea necesario
Y justamente una de las cosas que Maquiavelo introduce es que el ejercicio de la política eh, requiere de todo lo que sea conveniente, aunque no sea moralmente válido. Recordemos que justamente en el momento en que Maquiavelo escribe el libro El Príncipe, la sociedad está abandonando la Edad Media y transitando este periodo conocido como Renacimiento, que nos está llevando hacia la modernidad, y uno de los elementos de la modernidad es el relativismo moral. Por lo tanto, en ese sentido, Maquiavelo es muy claro. Cuando ustedes lean el libro para desarrollar el trabajo final, se van a encontrar que Maquiavelo es muy claro en ese aspecto. Eh, Desde el punto de vista terminológico, eh, desde el punto de vista terminológico, o sea, del origen de la palabra, nosotros vamos a identificar eh, cuatro, eh, cuatro términos que nos van a permitir establecer el origen de la palabra. La palabra política aparece por primera vez en el siglo V antes de Cristo en Grecia, y por ese motivo nosotros nos vamos a encontrar que como raíz de la palabra política está la palabra polis, politeia, políticos y políticas. Este, la polis en Grecia es la ciudad-estado. La politeia es la forma de gobierno de la ciudad-estado. El políticos es el que ejerce la politeia, o sea, el que gobierna. Y ta políticas es la acción política, o sea, la acción del gobernante o la acción de gobernar. Esas palabras dan origen a la palabra política. Fundamentalmente polis y politeia, que son la ciudad-estado y la forma de gobierno. Recordemos que en Grecia, en la Grecia del siglo V antes de Cristo, este, no existe, no hay un estado griego ni una nación griega, sino que cada ciudad es su propio estado y tiene su propia forma de gobierno. Y la politeia se caracterizó por ser la forma de gobierno desarrollada por Atenas, que junto con Esparta se van a convertir, digámoslo así, en los adalides del el modelo de ciudad-estado. ¿Mm? Esparta con una monarquía militar muy fuerte, y Atenas con una politeia que no tiene una traducción propia del griego al castellano, sino que se podría decir que es como una especie de democracia directa, en donde el ciudadano no tiene representantes e interviene directamente en la conformación del gobierno y en el gobierno en el gobierno de la ciudad. Lógicamente con una salvedad. En el mundo griego todos no eran ciudadanos, sino que solamente ciudadanos eran los descendientes de los fundadores de la ciudad. Por lo tanto, solamente unos pocos eran los que tenían derecho a acceder al gobierno. Bien, con esto vamos a dar por iniciado el trabajo para desarrollar el trabajo práctico número 3. En los próximos videos vamos a ir profundizando algunos temas que son los de que pueden llegar a presentar mayor dificultad. ¿Mm? Así que por ahora podemos empezar. Vayan leyendo el material. Si tienen dudas, me escriben o me contactan por los canales que ya conocemos.